Buenas tardes. Bueno, vamos a iniciar el Ateneo del día de hoy. Hoy vamos a ver la continuación del abdomen agudo, que básicamente habíamos empezado la charla anterior, así que hoy Amira nos va a ilustrar el cuidado de enfermería de los pacientes con abdomen agudo, tanto agudo quirúrgico como abdomen agudo médico. Así que bueno, esperamos después de la charla de Amira sus comentarios, preguntas, así podemos hacer alguna conversación o un debate. Muchísimas gracias. Ahí empieza Amira. Bueno, buenas tardes. A continuación voy a dar todo lo referido a cuidados de enfermería en abdomen agudo quirúrgico y en abdomen agudo clínico. Bueno, por definición, el abdomen agudo es un síndrome clínico caracterizado por dolor abdominal de comienzo abrupto. Generalmente es en menos de una semana. Eh, A menudo indica una emergencia médica inflamatoria, obstructiva o hemorrágica. Generalmente es quirúrgico, o sea, es mucho menos la incidencia de los clínicos que de los quirúrgicos. Eh, Tenemos ante la sospecha de enfermedades graves como apendicitis, perforaciones de víscera o isquemia. Ahí tenemos un esquema de lo que es, bueno, cómo se divide el abdomen. El abdomen lo tenemos dividido en nueve sectores. Tenemos el hipocondrio derecho, epigastrio, el hipocondrio izquierdo, el flanco derecho, el mesogastrio, flanco derecho, perdón, mesogastrio, flanco izquierdo, fosa ilíaca derecha, hipogastrio y fosa ilíaca izquierda. Es muy importante como enfermeros revisar en qué lugar tiene localizado el paciente el síntoma para ver cuál puede ser el diagnóstico, el diagnóstico enfermero. ¿Qué es un síndrome? Es un conjunto de signos y síntomas. En el abdomen agudo tenemos muchísimos signos y síntomas, tenemos que estar atentos a ellos. Las causas principales del abdomen agudo, cuando hablo de abdomen agudo, hablo en general del clínico y del quirúrgico. Después hacemos la división. Bueno, las causas principales son las inflamatorias o infecciosas, que tenemos la apendicitis aguda, la colicitis, la diverticulitis y pancreatitis. En la obstructiva tenemos las bridas, las adherencias, vólvulos, hernias estranguladas, tumor de colon. Perforativas, la úlcera péptica perforada, perforación intestinal. En las vasculares, la isquemia mesentérica, que es la falta de riego sanguíneo, y en las hemorrágicas y ginecológicas, el embarazo ectópico roto y la torsión ovárica. Bueno, los signos y síntomas claves son el dolor abdominal generalmente intenso, súbito y localizado o difuso, las náuseas, los vómitos, fiebre, estreñimiento o diarrea, signos físicos, la defensa abdominal, el abdomen en tabla, dolor a la descompresión, el famoso signo de Bloomberg y la taquicardia. El diagnóstico, bueno, el diagnóstico no es una competencia de enfermería, el diagnóstico es médico, si nosotros tenemos el diagnóstico enfermero. El diagnóstico se realiza mediante el interrogatorio, que es lo fundamental. El interrogatorio, después viene y se complementa con el examen físico, la ecografía, la placa abdominal y el análisis de laboratorio. Generalmente, hay otros estudios, pero bueno, generalmente estos son los principales. El tratamiento en la mayoría de los casos es quirúrgico, aunque en algunas causas, por ejemplo la diverticulitis, se puede manejar médicamente, pero el abdomen agudo generalmente es quirúrgico. Bueno, acá vamos a lo nuestro, que son los cuidados de enfermería en pacientes con abdomen agudo clínico y quirúrgico. Es una urgencia médica que requiere valoración continua y cuidados de enfermería específicos para prevenir complicaciones y favorecer la recuperación del paciente. Nosotros como enfermeros, ¿en qué tenemos que hacer hincapié? En la temperatura, la detección de fiebre. Cuando hablamos de fiebre, hablamos de 38, de 37,8, 38 hacia arriba. Antes tenés una febrícula que hay que observar, pero no es preocupante como un estado febril.
el pulso, un paciente taquicárdico con fiebre y un abdomen intable, un abdomen con un signo de Bloomberg, que tenemos un abdomen agudo quirúrgico, seguro. ¿Cuál es nuestra función como enfermero? Dar aviso al médico o al cirujano. Bueno. Presión arterial en caso de hipotensión, también es un signo de alarma. La frecuencia respiratoria, la taquipnea, es otro signo de alarma. Y que es muy importante descartar los factores de riesgo, sobre todo en guardia. Cuando tenemos un paciente con este tipo de síntomas, un dolor abdominal fuerte, si un paciente que tiene otros antecedentes, es hipertenso, es obeso, eso hay que descartar los factores de riesgo porque también puede ser un infarto. Entonces, en ese caso, ¿qué tenemos que hacer como enfermeros? Un directo. O dar aviso al médico que tenemos ante, hay que hacer el diagnóstico diferencial. La evaluación del dolor, la localización, depende en qué zona del abdomen esté, el dolor, podemos identificar qué tipo de patología tiene el paciente. La intensidad, con la escala EVA, más adelante voy a hablar de las escalas. Las características del tipo, porque muchas veces se irradia al hombro, puede ser en caso de infarto, por eso digo del diagnóstico diferencial. Hay que observar cómo está ese abdomen, si está distendido, si no está distendido, si está en tabla, la valoración del estado general, si el paciente está pálido, está sudoroso, está inquieto. Mención aparte, en esto tenemos a los ancianos, a las embarazadas y a los pacientes pediátricos. Después voy a hablar un poco de eso, pero bueno, son casos especiales. ¿Sí? Acá está la escala visual analógica EVA, que para nosotros es la más sencilla de interpretar, preguntarle al paciente que le evalúe cómo siente el dolor del 1 al 10. Generalmente para el paciente también esta escala es fácil y nos puede dar una buena referencia para saber qué tipo de dolor tiene el paciente. Ahí tenemos, bueno. Y después tenemos la escala de Glasgow, que también es muy importante para los enfermeros, se usa mucho en terapia, pero en la guardia también la tenemos que usar, en realidad todos los enfermeros la tenemos que manejar, que es para manejar el nivel de conciencia de los pacientes. Va del 1 al 15, y hay que sumar, bueno, la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Un Glasgow de 15 en 15 nos da, bueno, un paciente complicado. Ahí tenemos para irla manejando muy buena escala de medición neurológica. Los principales cuidados de enfermedad abdominales son la valoración, el monitoreo, el interrogatorio, es fundamental en la enfermedad del interrogatorio, los signos vitales, la temperatura, el pulso, la presión arterial, son importantísimos, el dolor, el grado de dolor, la localización, la intensidad, y es muy importante el balance estricto de todos los ingresos y todos los egresos. La diuresis horaria es fundamental, el ingreso, la diuresis horaria y el egreso es fundamental para saber si tenemos un paciente con buena hidratación, si el paciente está deshidratado, si está haciendo un tercer espacio. Es fundamental esto, el manejo del balance en enfermería. Y también para dar aviso al médico. El manejo del paciente con dolor abdominal, bueno, administrar analgésicos según prescripción. La posición es Fowler o semi-Fowler para facilitar la ventilación. Nosotros lo que tenemos que tratar como enfermero es que el paciente esté cómodo, lo más cómodo posible. Por eso, proporcionar analgesia, que esté como en la posición, tratar de tranquilizarlo si el paciente está muy nervioso, son cosas fundamentales para la enfermería. Semisentado. Fowler o semi-Fowler, por supuesto. Bueno, lo que hablaba de las consideraciones en población especiales, los geriátricos, porque el paciente geriátrico que tenemos, uno de los problemas más grandes que tenemos con el paciente geriátrico es que se deshidrata muy fácil. La otra, el estado neurológico de esos pacientes. Al deshidratarse, neurológicamente también tenemos los pacientes que los viejitos que se pierden. Por eso son pacientes que requieren un manejo de enfermería audaz, digamos. Las mujeres embarazadas también, porque bueno, es distinto, aparte son dos vidas, o sea, tenemos que tener mucho cuidado con las embarazadas. Y los pacientes pediátricos, que otro capítulo, lo de pediatría, pero bueno, no.
Bueno, lo que hablaba que los cuidados de enfermería en abdomen agudo se enfocan en la evaluación continua, manejo del dolor, monitorización de signos vitales, balance hídrico, ingreso y egreso estricto. La diuresis horaria mínima son 50 centímetros por hora. A partir de ahí tenemos que contabilizar cuánto tenemos en 24 horas y el ingreso que tenemos constante para saber, es fundamental evaluar la distensión abdominal, los ruidos. Un paciente que está recién operado, tenemos que ver si el intestino empieza a funcionar a las 24 horas, si despide gases, si no despide, si está haciendo un inicio, si no lo está haciendo. Prevenir infecciones, técnica séptica, el cambio en el estado del paciente. Es fundamental también. Todos estos son cuidados de enfermería constantes. La evaluación y monitorización. En la abdomen se inspecciona diariamente para detectar distensión, cicatrices, drenaje u otros dispositivos. Más adelante igual voy a hablar de los drenajes, pero ocultar los ruidos intestinales, lo que decía si el intestino comenzó a funcionar o no, evaluar la flatulencia y tránsito intestinal, frecuencia y consistencia de las heces. Hay una escala, la escala de Bristol, también para evaluar las heces que va del 1 al 7, que también es importante en el manejo de enfermería. Monitorizar los signos vitales para detectar signos de infección, fiebre y taquicardia generalmente nos dan un signo de infección. Bueno, manejo del dolor en la posición, administrar analgésicos según prescripción médica, colocar lo que hablaba, colocar al paciente en posición cómoda, generalmente semi-Fowler, para disminuir la tensión abdominal. La herida quirúrgica tiene que estar siempre limpia y seca, realizando las curaciones según técnica, vigilar que no haya signo de infección en la herida, la manejo de la nutrición, que es muy importante, sobre todo en los postoperados cuando empiezan a alimentarse, ver si tolera, si no tolera, a evaluar la tolerancia a la dieta y el estado de hidratación, las mucosas, cómo las tiene, controlar la ingesta y eliminación, bueno, ya hablé del balance hídrico, cuidado de sonda y de drenajes, sonda de la sonda nasogástrica, sonda Foley y los tipos de drenaje. Cuando hablo de intervención específica en cuidados especiales me refiero a los pacientes de terapia, que bueno, que para ahí es capítulo aparte porque eso es muy amplio, pero... Y en el abdomen, cuando tenemos un paciente con abdomen abierto y contenido, tenemos o la bolsa de Bogotá o el packing, que bueno, por ahí eso se ve más en terapia, pero... Y en los traumatismos tenemos que aplicar el protocolo ABC, la vía aérea, la ventilación y la circulación. Bueno, acá lo que hablaba, los tipos de drenaje son dispositivos para evacuar, perdón, utilizados para evacuar fluidos, sangre, pus, suelo, aire, etcétera, de cavidades. Tenemos infinidad, varios tipos de drenaje. Tenemos los drenajes se clasifican en los pasivos, que son los abiertos, que funcionan por capilaridad o gravedad, y los aspirativos, el fluido sale al exterior o un apósito, que tenemos ahí entre eso, el Penrose, que prácticamente ya no se ve, que es el drenaje de cigarrillo, que se usa muchísimo ahora, hace mucho que no lo veo, pero bueno, es que un tubo de látex blando común en cirugía general, el tubo de Wood, el famoso KER, que se utiliza para la vía biliar. Después tenemos el drenaje activo cerrado, que son conectados a sistemas de aspiración que crean presión negativa, reduciendo riesgos de infección. El Jackson Pratt, que se usa mucho en la cirugía plástica y abdominal, que son las peritas. El Redonemovac, el que utiliza mucho en traumatos con los hemosuctores, y el tubo de tórax, para evacuar aire o sangre de la cavidad pleural. Que a veces en un abdomen agudo te lleva a que le pongan un tubo de tórax cuando se van complicando, que van. Por eso también el nombre al tubo de tórax. Se clasifican según su finalidad en profilácticos, que previenen la acumulación de líquido tras una cirugía. Los hematomas son los famosos drenajes aspirativos que se usan en una colecistectomía. Los terapéuticos evacúan colecciones ya formadas como accesos, y los diagnósticos que permiten verificar el contenido de una cavidad. Los cuidados de enfermedad en los drenajes son el anterior. Hay que asegurar la fijación, mantener el sistema de vacío, que por ejemplo un drenaje aspirativo que siempre esté bien aspirativo, medir el débito por turno, que también es una señal de alarma, depende de cuánto debite durante el turno, hay que evitar aviso inmediato,
observar las características del líquido y realizar curaciones según técnica. Esto es sumamente importante, tanto la medición del débito y las características. No es lo mismo un drenaje hemático que de Vitepur, que de Viteville. O sea, eso también tenemos que, la enfermería tiene que estar observando constantemente. Bueno, más o menos es un pantallazo general sobre lo que es abdomen agudo quirúrgico. Entonces, más que nada, mi exposición es más que nada sobre el quirúrgico, porque en realidad el clínico, acá, bueno, es una clínica quirúrgica, y lo que más manejamos son los abdomen agudos quirúrgicos. Clínicos se maneja, es muy poco, sobre todo en los casos de diverticulitis y sin resolución quirúrgica. Pero el resto, la mayoría del abdomen agudo que ingresa por guardia es quirúrgico. Si alguien tiene alguna pregunta, se va a tener que venir a acercar acá, Por el micrófono. porque el micrófono lo habilitamos solamente en la computadora. Bueno, yo quería hacer, ya está tu... Sí, o sea, bueno, si hay preguntas. Ah, Sí. perfecto. Para nosotros es, la enfermera en el control postquirúrgico es fundamental. Es decir, el cirujano no podría tener un buen accionar si después del postoperatorio no haya alguien que siga al paciente. Por eso para nosotros es importantísimo el seguimiento postoperatorio y el estar atentos a las posibles complicaciones que puede venir de una cirugía. Un simple sangrado, un drenaje que se salió, el paciente que está hipóxico y está excitado. Todas estas cuestiones son muy importantes en el manejo del paciente postquirúrgico. La charla anterior hablamos de las alteraciones neurovasculares de los pacientes añosos, ¿no? Pero también fue muy importante cuando el drenaje empieza a venir un débito sanguíneo lento y hay que avisar. ¿Cuándo hay que avisar? O sea, es un nivel de experiencia que la enfermera sabe. Cuando el paciente está taquicárdico, taquipneico, tiene signos de shock, hipotensión, palidez y el drenaje viene sanguinolento, es obvio que hay que revisar porque hay un sangrado activo, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante, así que tener esta presentación para que todos los chicos puedan, digamos, estar al tanto de todas estas cuestiones y estos detalles, hace para que tengamos un mejor cuidado de nuestros pacientes. Y ustedes son nuestra mano derecha, porque si ustedes no nos avisan, por ahí nosotros podemos pasar, o seguimos operando, o ya nos fuimos al consultorio, y ustedes son los que llaman. Algunas veces alguien se enojará y dice, ¿por qué me llamas? Pero yo prefiero que me llamen 20 veces y ver que el paciente esté bien cuidado en el posoperatorio, ¿sí? Y el abdomen agudo, ustedes habrán visto, es un reto, un verdadero reto, no solamente diagnóstico, terapéutico, pero también el seguimiento posoperatorio es importante. Esto si se opera el paciente. Ahora, si no se operó, si es un abdomen agudo de tipo médico, obviamente también requiere un seguimiento, porque el paciente necesitamos hacerle el confort, tratamiento del dolor, ver el tipo de alimentación, ver la hidratación, controlar las excretas, el balance hídrico, ¿sí? Es todo importante y que una enfermera puede manejar todos esos valores y tener un criterio. El criterio de enfermera es para nosotros tan fundamental con su diagnóstico enfermero y que puede comunicar al médico cualquier alteración que pueda estar sucediendo en un paciente postquirúrgico. También hay un tema importante que es el cuidado del paciente, ¿no? O sea, la seguridad del paciente, hay pacientes que a veces se desorientan, se quieren levantar, se pueden caer, entonces todas esas cuestiones también hacen a la calidad de la atención en los pacientes postquirúrgicos. Por eso ahora yo del tema de la deshidratación en los pacientes añosos es fundamental, o sea, el tema, porque el paciente añoso se deshidrata muy fácil, por eso tenemos que tener mucho cuidado con el tema del balance, porque tampoco lo podemos recargar de líquido, con el tema cardíaco, entonces tenemos que tener mucho cuidado y conciencia como enfermeros, si el paciente vemos que está deshidratado, eso avisar para ver qué cantidad también está orinando, para no sobrecargar a ese paciente, ver si necesita oxígeno, también la baja saturación es un signo, y el paciente al estar hipóxico también pierde el estado de conciencia. Por eso es complejo, pero bueno, para eso tenemos que estar
enfocados en el paciente y en las patologías. Por eso es tan importante el tema del balance. Ingreso y egreso es fundamental, sobre todo para los enfermeros nuevos, tienen que y escribir diuresis horaria por turno, lo que tenga indicado el balance, tener cuidado de la cantidad que le estamos administrando de sueros, algo fisiológico, destroza. Otra cosa, para las expansiones no se usan las destrozas, porque bueno, con las destrozas no estás hidratando al paciente. Siempre soluciones fisiológicas, Rinker o lo que... Pero al Depende. Rique no lo había sacado la ANMAT. Por eso, pero en el caso que no tenga sonda vesical, también podemos medir el tema de la diuresis. Depende muchas veces, bueno, si son cirugías complicadas, sí bien con sonda vesical. No, el médico puede progresar a un quirúrgico, tiene que estar con esa vigilancia, Sí. que son entidades separadas. Depende de la veces- etiología. sí. Por ejemplo, un típico abdomen agudo médico, una pancreatitis, es un abdomen agudo médico. Hay que hacer tratamiento médico, rehidratación, ayuno y qué sé yo. Ahora, si esa pancreatitis es grave, puede pasar a un abdomen, a una pancreatitis necrohemorrágica y que requiere una cirugía. Entonces, ahí estamos pasando de un abdomen agudo médico a un abdomen agudo quirúrgico, que obviamente conlleva una gravedad y una mortalidad elevada, ¿sí? Si tu abdomen agudo necesita una alta vigilancia de enfermería desde el Siempre. inicio hasta el fin. Totalmente. Por ejemplo, con la pancreatitis, la diverticulitis complicadas, son cuadros que pueden terminar en terapia, y tienen mucha de parte de enfermería, hay que estar muy presente con esos pacientes. Nosotros ya nos pasó acá, fue el enfermero que fue responsable por vigilar y avisar al médico una diverticulitis que empezó como una diverticulitis simples, que ingresó para tratamiento antibiótico y se complicó. ¿Cómo se complicó? El paciente sufrió una perforación típico de las diverticulitis cuando se complica. Y bueno, y en este contexto el médico de cabecera estaba en quirófano y fue uno de los enfermeros que dijo, el paciente está distendido, no está eliminando gases, y bueno, y ahí vino el médico y constató realmente a través del examen físico, una tomografía, que estaba complicado el paciente. Por eso es tan importante el ojo. Y bueno, chicos, si hay duda, consulte. Es mejor que consulte que queden con la duda. Para eso estamos nosotros acá para trabajar en equipo. Creo que está relacionado con el tema. Acá en el chat de la plataforma dice Sandra Bonius dice, muy bueno, es muy bueno el tema, dice, es importante mantener el reposo gástrico hasta el diagnóstico u orden médica. Y dice que tengamos que ver los resultados del laboratorio. Ese es otro tema también importante, tenemos que también estar atentos a los pedidos de estudios, lo que es el laboratorio, radiografía, electro, también está importante para ver, bueno, que el paciente está en ayuno y que está en condiciones para que le hagan los estudios. El tema que también es muy importante, el tema de la nutrición. Bueno, tenemos que estar atentos también, si el paciente cuando empieza a alimentarse, después de cualquier tipo de cirugía, o también en un agudo clínico que está en reposo gástrico y se empieza a alimentar, ver si tolera, si no tolera, si se distiende, si no se distiende. Y también es muy importante ahí la figura del nutricionista, que bueno, es un tema que por ahí tenemos que trabajar. No. El paso, digamos, del abdomen agudo abierto. ¿Abierto y contenido? Y tradicional. Clínico. Y la inclusión de la laparoscopía. ¿Qué cambios hubo tanto en el seguimiento de enfermería como los posoperatorios desde el punto de vista del cirujano general? Sí, de hecho la cirugía laparoscópica, digamos, es en la mayoría de los casos el estándar. Sí, claro. Nosotros somos de los viejitos que venimos haciendo convencional y aprendimos a hacer laparoscopía. Creo que somos privilegiados, porque hay centros donde nunca tuvieron o no tuvieron mucha experiencia en hacer cirugía abierta, por eso es que no lo pueden hacer. O los más antiguos que no se animan a hacer cirugía laparoscópica. Así que yo me siento privilegiado porque en mi residencia, desde la primera vez, empezamos a hacer cirugía laparoscópica. Camareando, ayudando, pero uno se va haciendo al entrenamiento. ¿Qué cambió? Muchísimo. ¿Sí? Nosotros en la charla anterior vimos que la laparoscopía nos permite ver toda la cavidad abdominal, inclusive la laparoscopía puede ser diagnóstica.
no sabemos que tiene un abdomen, parece que es inflamatorio, no tenemos claro los diagnósticos, entramos le ponemos el tubo es el laparoscopio, que nos permite ver en una pantalla grande, en alta definición, podemos ver si hay pus, si hay un problema inflamatorio, una apendicitis, un abdomen agudo hemorrágico por un embarazo ectópico. La laparoscopía cambió, porque antes uno se resistía a entrar a operar algo que no estaba convencido de que era quirúrgico, ¿no? La laparoscopía, digamos que hace más liviana esa decisión. Uno puede entrar y ver, no hay nada. Bueno, si no hay nada, igual le sacamos el apéndice y listo. De hecho, lo hemos hecho muchas veces. ¿Y qué cambió en la evolución del paciente? La rápida recuperación, ¿sí? No es lo mismo tener una mediana sifocubiana, ¿sí? Para ver qué es lo que tiene, que hacer, claro, sí. Eran grandes incisiones, grandes cirujanos, ¿no? Entonces, entre más grande me sentía, entonces no era, ¿no? Porque la recuperación del paciente es un problema. Paciente que está postrado, no puede levantarse, o que tosió y se le abrió la herida, que hay que volver a... O sea, es todo un tema. La laparoscopía cambió la evolución del paciente, ¿sí? Sobre todo el abdomen agudo quirúrgico, y para nosotros es una bendición tener, porque en otros lugares no lo tienen, de guardia la laparoscopía, ¿no? Porque en otros lugares está la torre de laparoscopía o las torres resignadas a ciertos cirujanos y en la guardia te la arreglas como puedes, ¿no? O no está disponible, hay un solo equipo, lo que sea. Digamos que hemos podido avanzar en eso y tener disponibilidad de laparoscopía a las 24 horas es muy bueno. No se hace en todos los centros, digo por experiencia. Muchos centros durante la noche no hay laparoscopía. Entonces, ¿qué haces? Lo esperas hasta el día siguiente, lo entras a operar, son otros temas que uno tiene que ir viendo de acuerdo al lugar donde se desempeñe. Porque, obviamente, todo esto está muy lindo, pero tenemos que adecuarlo al lugar donde trabajamos, ¿sí? Nosotros vamos, digamos, de a poquito siguiendo el ritmo de la tecnología, y eso es bueno, ¿sí? Disponer de equipos de laparoscopía de alta definición nos permite hacer una rápida decisión, entramos, vemos, resolvemos el problema, si es una apendicitis, bárbaro, si es una cosa compleja, la otra vez entramos, un síndrome coledociano, que si entramos y tiene una cirrosis importante, que ya la veníamos sospechando por imágenes. Pero ¿qué nos permitió la laparoscopía? Hacer la biopsia hepática para el diagnóstico de cirrosis, porque no deja de ser un cuadro, un abdomen agudo, en este caso de origen médico, pero que requiere una cirugía. ¿Por qué? Porque no funciona la biopsia para la persona. Esa persona no tiene antecedentes enólicos, o sea que la cirrosis no era de origen enólico, o sea, no. Entonces, era autoinmune, cirrosis biliar primaria, etc. Entonces, el clínico necesita el diagnóstico de la biopsia hepática. Le vaciamos, le descomprimimos un poco el abdomen, porque un tema en el abdomen agudo también es la hipertensión abdominal, ¿no? La paciente no podía respirar porque la citis estaba a presión, ¿sí? Esto no es así. No me miren. ¿Ah? Entonces, el descomprimir y la laparoscopía nos sirvió para eso, ¿sí? Imagínense si esa paciente que tiene hipertensión portal, que sangra por todos lados, tenemos que abrirla, es la paciente que no la podemos sacar de terapia todavía, ¿sí? Y es paciente que la tenemos ahora internada, ¿no? Entonces son cosas en las que la laparoscopía nos ayuda muchísimo. ¿Mm? Sí, pero el tema de enfermería también, o sea, que llevamos muchos años en esto, o sea, un cambio, me acuerdo antes la colicistectomía, 5 días lo teníamos al paciente, se levantaba recién, no sé si al tercer día, ahora es todo mucho más dinámico, también cuando se complican, por ahí son más complicados. No, porque el tema, por ejemplo, después de la laparotomía exploradora, bueno, usted generalmente les deja drenaje, entonces tenemos como un alcahuete, digamos, sabemos cuándo sangra, pero no todos los cirujanos le dejan drenaje a los pacientes, entonces ahí tenemos que estar atentos, si tenemos un paciente taquicárdico, hipotenso, bueno, en algún lado está sangrando. O sea, para mí yo prefiero que vengan con drenaje porque sabemos, o sea... Porque también existe... Si no, tenemos que tener el ojo más formado todavía para estar atento a los signos y síntomas. Eso también es muy importante, sobre todo para los chicos que empiezan hace poco. ¿Son los mismos? Similares. Nosotros usamos son drenajes tubulares. ¿En qué pueden cambiar? En el grosor y en la calidad. Se usa de goma cuando uno tiene
una cirugía convencional es más fácil colocarlos de goma, pero si no colocamos las ondas, claro, las K10, K11 que son de PVC, tubulares, ¿sí? Que no son perfectos, ¿sí? Por ahí el Penrose... El Penrose, pero el Penrose, claro, yo la verdad que hace se mucho que usa no lo veo, porque pero ya- ese lo usaba mucho, que tiene una antigüedad, pero el doctor Lorenzo. No, pero funciona por capilaridad Sí, sí, y era sí. bueno, ¿sí? En cambio, los drenajes tubulares, bueno, si queremos dar, ahí podemos hacer una charla de drenajes, ¿sí? El tema de los drenajes es todo un tema porque cuando uno pone un drenaje, a veces confía a que el drenaje le va a avisar cuando está sangrando. Ujú. Y a veces no, el paciente está sangrando Sí. o tiene complicaciones y el drenaje está tranquilito, ahí, nada. Entonces, uno, bueno, con la experiencia tiene que o saber colocar bien los drenajes, evaluar el diámetro, no porque uno deje 20 drenajes va a ser mejor, no, tampoco, ¿sí? Y no, uno tiene que ser criterioso, ¿sí? Hay pacientes que necesitan drenaje y le dejamos. Y porque a veces dicen, no, el drenaje, porque le molesta y qué sé yo, a veces un drenaje evita una reoperación. Porque si el paciente tiene un abdomen agudo, postquirúrgico, le duele, tiene malestar, es hipotenso, taquicárdico, y el drenaje viene un poquito de cero hemático, limpio, o lavado, como se llama, de lavado de carne, o sea, sanguinolento, y está funcionando el drenaje, uno queda un poco más tranquilo porque puede ser que esa sangre esté irritando y esté produciendo molestia al paciente. También hay que recordar que el paciente postquirúrgico de la laparoscopía también tiene algunos inconvenientes. Por ejemplo, muchos pacientes se quejan de dolor de espalda, del hombro o sí, lomalgia, ¿sí? Y eso es lo que habíamos visto en la clase anterior, que era el dolor referido, ¿sí? Cuando hay irritación a nivel de los nervios frénicos, duele, ¿sí? El hombro. Entonces, lomalgia postquirúrgica es muy común. Entonces, si uno a veces salió rápido y dejó un poco del gas dentro del abdomen, y el paciente va referido. Se absorbe rápido, ¿sí? Porque es gas carbónico, entonces la absorción es rápida. Pero en el postoperatorio le puede dar. Cuando ¿Sí? tenés esa consulta al médico de guardia en el post-op inmediato, ¿se medica con diplo o tiene un tratamiento especial porque es visceral? No, en general, sí, con los analgésicos antiinflamatorios comunes habitualmente se. Lo que pasa es que a veces cuando el dolor es persistente y es un dolor visceral, por retorcijón, qué sé yo, a veces tenés que agregar algún opioide como para mejorar la analgesia. ¿Y ¿Sí? cuál es tu preferencia? El típico paciente que se queja de un dolor y sufrir el hombro izquierdo. ¿Qué Usamos tipo de ketorolac. medicación? El ketorolac. Usamos ketorolac. Y sí, es novedoso. Y cuando eso no mejora, habitualmente le adosamos el tramadol. ¿Sí? Entonces la combinación de antiinflamatorio y opioide funciona bien. Ahora, en el postoperatorio, si el paciente se fue de alta y si llama porque le está doliendo, ahí yo le doy la combinación de diclofenac y paracetamol. La combinación es muy buena para el postoperatorio, para los pacientes quirúrgicos, ¿sí? De la parte abdominal, ya que estamos refiriéndonos a eso, es muy importante. Aún pequeñas incisiones a veces duele, porque a veces entras en una zona donde está discurriendo un nervio y con el trocar lesionás, irritás o atravesás al nervio, porque son nervios que no se ven, ¿no? Y producen unas neuralgias importantes. En algunos casos, generalmente ponemos algún antineurítico que tenga vitamina B2, lo mismo que se da cuando uno tiene una ciatalgia, bueno, generalmente hay. Muy pocos casos hemos necesitado hacer alguna infiltración, algo de eso, porque tienen dolor somático exquisito y uno, bueno, atribuye que el nervio fue lesionado durante la inserción del trocar, ¿no? Pero son los menos, son los menos. Bueno, voy a ver si hay alguna otra pregunta en el chat. Sí. Leo, a ver si se escucha. Voy a ver si se escucha. Dice Marina Aluminé Marina. De España, la enfermera la que está en España, Marina. Bueno, muchas gracias, Marina. Dice, buenas tardes a todos. Muy interesante la presentación. Como bien han explicado, en el abdomen agudo, más allá del diagnóstico, el reto está en reconocer cuándo un paciente aparentemente estable puede deteriorarse rápidamente, lo que exige una vigilancia activa por parte de la enfermería
y un pensamiento clínico dinámico. Bueno, muchas gracias por su aporte, Marina. Por eso yo veo la importancia del diagnóstico enfermero, porque una cosa es el diagnóstico médico, otra cosa es el diagnóstico enfermero. Bueno, yo defiendo el diagnóstico enfermero, así que el diagnóstico enfermero va sobre signos, síntomas, y el interrogatorio es fundamental hablar con los pacientes, preguntarle lo que sienten, si tienen dolor, si no tienen la escala de dolor. Yo sé que por ahí cuesta, hay mucho logro, pero en el momento que lo estamos controlando tenemos que aprovechar de hacerle todas las preguntas. Es re importante lo que nos refiere el paciente, bueno, cuando el paciente puede referir, y si no, al familiar. Y también es muy importante las notas de enfermería, porque el paciente, a veces, yo he visto que ponen paciente controlado, medicado, está 8 horas el paciente con nosotros, a ver, o sea, pasan un montón de cosas en esas 8 horas, y la descripción cefalocaudal, describir desde la cabeza a los pies lo que tiene el paciente, si tiene vías periféricas, si tiene vía central, si tiene drenaje, si tiene sondas, si las alergias, o sea, todo eso lo tenemos que escribir, chicos, es importante escribir, yo sé que a muchos no les gusta, pero bueno, no, hay que escribir. Bueno, ¿alguna pregunta del auditorio que está presente? Y después nos volcamos a la comilona. Bueno. Las indicaciones para la hipertensión y caminar de la trombonabudo son distintas, hay una norma de acuerdo a cómo va el paciente. Obviamente depende del paciente, pero la mayoría de los pacientes, uno o personalmente le indicamos movilización precoz. ¿Por qué? Porque eso previene la trombosis venosa, ¿sí? Previene problemas de atelectasia pulmonar, porque el paciente está quietito, ¿sí? A veces el dolor hace que esté quietito y uno tiene que estimularlo para que se movilice. Inclusive, yo ya lo tengo de práctica, pero el paciente que va a estar más de 2 o 3 días internado, yo le pido kinesioterapia respiratoria, movilización precoz. Si no se puede movilizar el paciente, bueno, que haga movimientos pasivos hasta que se empiece a incorporar, siempre con la ayuda del kinesiólogo o del enfermero o con el acompañamiento familiar. Porque hay pacientes que quieren levantar, hacen una lipotimia y se pegan un porrazo. Entonces, bueno, todos esos cuidados también tienen que estar al tanto y digamos, en el control de enfermería, ¿no? ¿Por qué? Porque hay pacientes que se pueden levantar. Una vesícula a la hora ya se fue al baño y a las 2 horas se quiere ir a la casa. Aún así, nosotros preferimos respetar las 4, 6 u 8 horas de internación en el seguimiento postquirúrgico, ¿sí? Porque no vaya a ser que llegue a la casa y se pegue un porrazo porque se hizo una lipotimia, una reacción vagal o una hipotensión ortostática, lo que sea. Entonces, por ahí uno retrasa y cumple las 8 horas de internación, por más que sea una cirugía ambulatoria, para que lo controlemos, ¿no? Pero bueno, hay pacientes que obviamente rápidamente se levantan, se quieren ir y están apurados, pero a veces es mejor, si bien la movilización y todo eso tiene que ser precoz, también hay que tener cuidado. Si se va a caer, va a tener un daño más, ¿no? Sí, siempre la movilización, nosotros preferimos que sea una movilización precoz, porque sabemos que cirugías más de 2 horas tienen mayor índice de trombosis venosa profunda, estasis venosa, lo que te da riesgo de tener un tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Entonces, eso sabemos que el TEP es una de las causas de muerte postquirúrgica. Entonces, tenemos que tener un nivel alto de sospecha o de diagnóstico clínico, ¿no? Y la dieta, ¿vos cómo la indicas? En los quirúrgicos tradicionales de apendicectomía, colecistectomía, hacen fácil, digamos. Sí. ¿Cuándo empiezan a comer? Sí, en general también es precoz, ¿sí? Lo más sencillo, una colecistectomía, que es la cirugía por frecuencia por excelencia. Generalmente después del procedimiento quirúrgico, si no hubo mayor complicación, a las 2 horas empieza a probar tolerancia líquida, ¿sí? Pero un poquito de agua, por ello les decía, no le den té, porque no sé, pero el té es muy vomitivo. Entonces, no, denle un mate cocido o alguna infusión más suave. Y si tolera la dieta líquida, ahí nomás empezamos con dieta blanda. Si es una cirugía de vesícula, bueno, una dieta hepatoprotector. Y si es por ejemplo, un operado de apéndice, muy común, una señorita, una niña,
se opera de apéndice, generalmente le agrego fibras, ¿sí? ¿Por qué? Porque el índice de constipación es alto, entonces las fibras ayudan a que te normalice la evacuación intestinal, porque el otro problema es decir, estoy hinchada y me duele, y está con gases. Entonces, las chicas ya por experiencia dicen, bueno, levántese, camina, entonces empiezan a leer los gases y descomprime, ¿sí? Entonces, porque a veces tienen tanta distensión, constipación o retención gaseosa que a veces te da a sospechar que no sea un problema postquirúrgico, ¿no? Y ha pasado. De hecho, muchos casos que vienen por la guardia, chicos o chicas jóvenes, hinchadas, distendidas, con mucho dolor, dice, ¿será un abdomen agudo? Y la verdad que son gases, ¿sí? Y eso en el postquirúrgico también nos afecta. Por eso que también yo libremente, a veces cuando el paciente ya me refiere constipación previa, generalmente ya le indico el lactulón, bueno, lactulosa, para reblandecer el contenido intestinal y poder facilitar la evacuación. Porque a veces la constipación postquirúrgica puede ser una causa de dolor abdominal. Doctor, una consulta. Sí, ¿Las sí. obstrucciones intestinales entran dentro de lo que es abdomen agudo también? Claro, el abdomen agudo, una de las causas es el abdomen agudo obstructivo. Ajá. Y cuando alguna de las vísceras se obstruye. Y básicamente son de dos tipos, ¿sí? Es por una obstrucción mecánica, ¿sí? Obstrucción mecánica, o si no, una obstrucción funcional. El intestino no funciona, está paralizado, ¿sí? Generalmente da una peritonitis. Por ejemplo, el paciente está con un hilio reflejo, significa que el intestino está paralizado. La causa es un abdomen agudo inflamatorio, una apendicitis. Pero la consecuencia hace que la irritación peritoneal, porque ya hubo derramamiento de pus, etcétera, el intestino se paraliza, ¿sí? Eso es un hilio paralítico, ¿sí? Entonces, en esos casos donde tenés una apendicitis que vulgarmente la guardia dice es una apéndice pasada, porque ya pasó todas las etapas. Ya no sabes si es obstructivo, si es perforativo, es una masa y aparte tocas y duele, donde le toca duele. Entonces, el abdomen agudo obstructivo es un tipo de abdomen agudo. Generalmente, en principio, si no es una causa quirúrgica, por ejemplo, un paciente que fue operado varias veces y tiene bridas o adherencias. Uno, cuando tiene la certeza que es un abdomen agudo obstructivo, en general, primero inicia un tratamiento médico. Primero descomprime lo que puso a mira. Sonda nasogástrica, sonda vesical, un plan de hidratación para ver. Y si la obstrucción persiste por varias horas, ya tiene indicación quirúrgica. Había un viejo adagio ahí, decía que una obstrucción intestinal no tiene que, ¿cómo se llama? O sea, no tiene que ver salir el sol 2 veces, algo así. Es decir, que más de 12 horas no puede ser. O sea, cuando sale el sol y se escondió, ya tenés que operar. Más o menos, bueno, esa era la idea, ¿no? Disculpen. Pero esa era la idea de que más de 12 horas no lo puedes operar. Si está obstruido, tienes que operarlo, ¿sí? Sin saber la causa a veces. Por ahí puede ser una hernia, una brida, una ventración o lo que sea. Yo quería consultarle, y en ese caso, en lo que es situación, se le tendría que colocar la sonda nasogástrica. Sí, eso es a criterio, ¿sí? En general, cuando el abdomen agudo es obstructivo, parte del protocolo de tratamiento es la sonda nasogástrica. Primero es descomprimir. Tal vez va a ser un abdomen agudo obstructivo, un paciente bien, distendido, con dolor, náuseas y vómitos. ¿Qué es lo primero que haces? Pones en un lugar cómodo, le aseguras el ABC, que tenga buena entrada de aire, que no tenga problemas circulatorios, etc. Hacer la revisión rápida, ¿sí? Inmediatamente le pones una vía, ¿sí? Sonda nasogástrica para descomprimir, ¿sí? Y sonda vesical. Muchos abdómenes agudos eran un globo vesical. Entonces, ver. Y muchas veces con la sonda nasogástrica descomprime y el paciente calma, ¿sí? Entonces ahí te da tiempo después hacer el diagnóstico, porque si ese paciente lo mandas a que vaya a hacerse la ecografía, que vaya a hacerse la tomografía, que la placa, a veces es un problema. Y es más, sabes que la distensión de vísceras puede producir una descarga vagal. Sí. Hace una reacción vagal, una hipotensión, y muchas veces hasta pueden hacer PAP, ¿sí? Entonces, uno tiene que manejar esos criterios en agua. ¿Los obstructivos se manejan con láparo también? Los Los obstructivos. Algunos, sí, Los algunos. sonrisas. ¿Eh? Los sonrisas. Que es depende,
Porque si es una brida, una obstrucción alta, que es de intestino delgado, y que sabes que el laparoscopio va a tener un lugar para poder ver, uno entra, ¿sí? Ahora, una obstrucción masiva, una obstrucción baja, donde sabes, vos ves en las radiografías o en las tomografías todo el intestino y mucha distensión, ya hay hipertensión abdominal, en general uno no se anima a entrar por la laparoscopía porque es como esta habitación. La laparoscopía infla el abdomen y ves esta habitación. Ahora, si vamos a estar trabajando a nivel del techo, no vamos a poder ver nada, ¿sí? Entonces, si no hay posibilidad de poder tener una buena carga, o sea, una buena cavidad, en general no, porque aparte no vas a poder, en todo ese marasma de vísceras distendidas, habitualmente no. Pero muchas veces entramos y vemos, ¿sí? Porque si vemos necrosis, si vemos pus, entonces ya nos orientamos hacia dónde puede ser. Eso es a criterio del cirujano y también a la experiencia y a las limitaciones de cada uno. Claro, ya previamente debes tener una radiografía mínimo para decir obstructivo, ya está con sonda nasogástrica, sonda vesical, está bien hidratado, a veces 1 o 2 vías, porque si se te infiltró una, tenés que tener otra, o sea, tener todo el manejo, digamos, la recuperación o la reanimación del paciente. Ya para cuando uno está en quirófano, el paciente tiene que estar estable, ¿sí? No tiene que tener la famosa teoría de la muerte, no tiene que estar acidótico, ¿cómo era? Hipotérmico o coagulopático, ¿sí? Entonces, esos son criterios que uno tiene que manejar para llevar a un paciente en forma lo más segura a cirugía, ¿sí? Si no, lo pasamos a terapia, lo recuperamos, volumen, sangre, plasma, lo que sea, vía central, todo lo que necesite para llevarlo a quirófano en el mejor estado posible, ¿sí? Obviamente, si es un problema quirúrgico y no lo resolves, por más que le haga un tratamiento clínico, el paciente va a seguir, pero necesitamos recuperar. Y a veces también hablamos en la clase anterior de lo que es la cirugía del control del daño, ¿sí? Cuando entramos un paciente que es peritoneal, tiene un derrame fecal en toda la cavidad o tiene un sangrado importante, bueno, entramos, lo operamos, hacemos control del daño, o hacemos packing para que pare el sangrado, lo empaquetamos, le ponemos lo que se llama el Bogotabac. El Bogotabac, bueno, las chicas de quirófano saben, es una bolsa de plástico de una consistencia tal que ayuda al abdomen agudo, al abdomen abierto, contenido por esa bolsa, ¿sí? ¿Por qué es Bogotabac? Porque, bueno, se hacía en Colombia y lo describieron y quedó con el nombre de Bogotabac, ¿sí? Y va a terapia para la recuperación. Una vez que el paciente se recupera, vuelve al quirófano para hacer ya el tratamiento definitivo. Si hay que hacer sutura, anastomosis, si hay que ver el hígado, qué es lo que está sangrando, si se puede hacer alguna hemostasia, etc. Esa es cirugía en control del daño, pero es para tratar de salvar al paciente. Porque si yo durante la cirugía, el paciente grave, peritonitis o sangrado masivo, yo me pongo a hacer puntitos, se va a quedar en el quirófano. Generalmente esos avances se hicieron mucho en la guerra, ¿sí? En las guerras, los médicos de guerra daban las iniciativas para hacer este tipo de cirugía, control del daño, o sea, y tenían protocolizado, porque no tienen un paciente, a veces tienen varios. Entonces tenés que saber tener protocolizado todo lo que se hace en cada caso. Y de eso uno va aprendiendo para llevarla a la cirugía civil, digamos, ¿no? ¿El packing lo haces con compresas? Sí, con lo que tengo. Sí. Que tenés un hígado sangrando y lo empaquetás con lo que tengo. Y lo usás para que eso haga compresión y demostrarte para recuperar al paciente. Porque generalmente, cuando uno entra a la relaparostomía, o sea, para volver a entrar, ya estás más tranquilo, ya todo está relajado, el paciente está normotenso o una hipotensión controlada, digamos, entonces ya vas más tranquilo. Y si no estás en capacidad, llamas a alguien que tenga mayor experiencia, es distinto. Amiga, quería hacer una consulta. Sí. ¿Algunos consejos que le puedas dar a tus colegas, trasladándonos al servicio de emergencia, que no viene del piso, porque en la noche a veces no tienen muchos llamados de pacientes? ¿Cuál sería la autonomía de enfermería
con el primer contacto a este paciente con un abdomen agudo clínico, quirúrgico. Pero, ¿Qué le podrías decir a ellos que hagan primero? ¿Cuáles son los parámetros que ellos tienen que seguir de mayor a menor? claro, pero vos te referís a un paciente tener una urgencia a la noche, digamos. Supongamos, claro, puede ser el que esté internado o se ingresa por guardia, que lo ve primero y lo ve primero. Sí. Bueno, pero un paciente que entra con un abdomen agudo clínico, digamos, poner una diverticulitis, que haría yo, o sea, que tenemos que hacer como otra vez, digamos, pero primero que nada, si el paciente entra muy, pues también hay que ver cómo ingresa, si el paciente entra doblado de dolor, ¿qué tengo que hacer? Primero que nada, bueno, avisar, buscarle una vía lo fundamental, preguntarle si puede hablar, te puede referir o no, porque por ahí el paciente está muy dolorido, no te puede hablar, no el familiar, lo primero que es controlarlo, hacerle un interrogatorio, verle de todas las mucosas. Si un paciente anciano, primero hay que ver como si está orientado o si no está orientado. Ver el estado de las mucosas, ver las pupilas, sobre todo si son ancianos, hay que ver las pupilas, nos tenemos que acostumbrar a mirar las pupilas que están mióticas en el estado de hidratación del paciente, porque eso también nos va a dar un parámetro cuántas horas viene el paciente así. Buscar, en ese caso, si el paciente, digamos, está choqueado, buscar una vía, o sea, no hace falta que te indique. Sabes que tienes que poner una vía y empezar hidratado. Si un paciente, también veo factores de riesgo, porque una cosa es un paciente de 50 años, otra cosa es un paciente de 80. Si un paciente de 50 años es hipertenso, es diabético, es obeso, y se te refiere a dolor de estómago, también tienes que pensar en un infarto, era lo que te decía. Entonces, hacer un electro y mostrar al médico. O sea, son cosas que uno las tiene que manejar, ¿no? Así. Tratar de, bueno, si ya le pusiste la vía, mirar el abdomen, a ver cómo está, si está distendido, si no está distendido, ver, tratar de localizar el dolor, si es fosílica izquierda, si es fosílica derecha, si es epigástrico, qué tipo de dolor tiene, por eso tenemos que manejar las zonas abdominales, la anatomía. También hay que preguntarle si está orinando, si no está orinando. O sea, por eso es fundamental el interrogatorio al paciente, para enfermería. Sí, eso me parece importante porque a veces pasa que ya no hay médico 24 horas, En piso, ¿no? suelen llamar a la emergencia, es un primer contacto con el paciente y está muy bueno que tengan eso. Ustedes tienen la autonomía, son enfermería, pueden hacer un antitérmico, pueden hacer expansión, lo que sea, y después, bueno, te llega el médico y empezar a expandir, o sea, empezar a expandir, en ahí, bueno, hasta que llega el médico. También con la expansión, ojo, tengamos cuidado, porque uno no es lo mismo expandir a una persona de 50 años que a un anciano. Si al anciano le pasamos 1000 de golpe, lo podemos encharcar, y puede hacer un edema de pulmón y complicarlo más. Entonces, ojo con las expansiones. No es lo mismo si un paciente de 50 años sin factores de riesgo, todas esas cosas las tenemos que evaluar como enfermeros. Por eso, a lo que voy, que es muy importante, antes que nada, el interrogatorio y conocer la historia clínica del paciente. Si está internado, obviamente, que si viene el paciente en la calle no la podemos conocer, hasta que tengamos un interrogatorio. Pero si el paciente está internado, lo primero nosotros tenemos que saber la historia clínica de ese paciente. No sé si se acordaron un paciente que tuvimos obeso mórbido, la 109, sí, que un paciente que había entrado al teléfono, no me acuerdo por qué. Pero bueno, había pasado sala, que empezó con vómito, estaba. Yo la verdad que no podía ver, por más experiencia que tenga, si estaba distendido o era obeso, porque pesaba 150 kilos. Bueno, en realidad la empecé a sacar, esperé un segundito, a ponerle interrogatorio. Cuando le empecé a preguntar, digo, ¿de cuándo está con vómito? Aparte no te refería a dolor, él encima quería comer. Pero ¿de cuándo? Sí, que no pedía comida. Le digo, ¿pero de cuándo está con vómito? Del día anterior, que eso, bueno, empecé a interrogar, no me gustó ese abdomen, que eso ahí te llamaba vos, pues me dijiste, bueno, que le hicimos antibióticos, todo no cedía, le pusimos nasogástrica. Creo que con 2 litros, ¿te acuerdas que le sacamos? Bueno, al final falleció el paciente, pero bueno, en el momento lo socorrimos. Pero bueno, es muy difícil trabajar con un obeso mórbido, no se le podía hacer nada, o sea, la verdad que fue un desafío. Bueno, o sea, son experiencias que nos pasan, y bueno, yo sé que no es lo mismo para mí, que tengo un montón de años de experiencia, que para cualquiera de los chicos nuevos. Obviamente que no va a ser lo mismo. Hay pacientes que son muy complejos, como los pacientes del doctor Colombres. También los renales, un capítulo aparte, o sea, también. O sea, los pacientes renales. Los renales son una que son muy complejos y otra que psíquicamente también son complejos estos pacientes, son pacientes muy especiales, o sea, hay que tratarlo
te mienten mucho, también tenés que tener mucho cuidado con esos pacientes. ¿Mm? Ahí Sandra Boniuk nos ha levantado la mano. Sandra, si querés activar tu micrófono y te escuchamos. Sí, hola a todos. Hola, Sí, yo quería compartir una situación que se nos presentó poco frecuente, porque la verdad que es poco frecuente, en un paciente posoperado de colcistectomía por video que llevaba 24 horas de postquirúrgico, que se retiró de alta a su domicilio y ingresó nuevamente a las 12 horas. Caminando, bueno, en ese momento no manifestó dolor, pero de repente así empezó con un dolor muy intenso que lo dejaba diaforético, que vos veías que realmente estaba con dolor pálido, pero el dolor no era constante. Se recuperaba y al rato empezaba otra vez con ese dolor. Cuando hicieron laboratorio, ecografía, todos los estudios complementarios y estaba todo bien. Pero la importancia de valorar el dolor, porque en esta situación que se nos presentó, que digo que es poco frecuente porque recuerdo de 2 ocasiones en muchos años, el paciente era este tipo de dolor así, que no era constante, era de a ratos, y resulta que, bueno, que dificultó el diagnóstico porque estaba todo bien en el postquirúrgico. No tenía vómitos, no había muchos otros síntomas, ¿no? O sea, cubierto con una buena analgesia, y a pesar de esa analgesia, el paciente se doblaba en dolor. Y bueno, y resulta que el paciente tenía una biliorrafia, que también es otra complicación que es muy poco frecuente, pero el tipo de dolor es muy característico. Esa es una de las cosas que quería compartir, y después otra cosa es la valoración por enfermería del ritmo evacuatorio y de las características de las heces, sobre todo en estos temas de abdomen agudo, que son muy importantes, porque también pueden ayudar mucho al diagnóstico, ¿no? Que según el cuadro del paciente puede tener una característica particular. Disculpame, Sandra, sí, hay una escala que es muy importante, que la deberíamos conocer todos los enfermeros, que es la escala de Bristol, que te califica la S, va del 1 al 7. Muchos no la conocen, pero es importante que describe las características de la S. Va del 1 al 7, búsquenla después. Yo no la puse en la diapositiva, pero la verdad, bueno, te va dando características de todas las S. Escala de Bristol se llama. Y también está bueno para que las conozcamos. Son escalas que son muy importantes para nosotros. Te hago una pregunta. Los abdómenes agudos de Cáparo, ¿vos podés observar que reanudan su tránsito intestinal o Sí, eso se hace en la casa? no, nosotros le preguntamos, bueno, no sé a quién iba la pregunta, pero nosotros le preguntamos a las 20, o sea, generalmente muchos se van a la noche misma. Entonces, lo primero que se le hace es le pregunta, porque, bueno, como dijo el doctor, la inquieta es rápida, a las 2 o 3 horas que vuelve de cirugía ya empiezan a comer, si toleran bien, o sea, si no tienen náuseas, si no tienen vómitos, todo. Si empiezan, generalmente las primeras horas no empiezan a sentir ruido, pero ya si el paciente se levanta, camina, que orina bien, que también es un... Y bueno, si se queda 24 horas, nosotros cuando lo recibimos al día siguiente, entonces le preguntamos si empieza a sentir ruiditos, si elimina gases. Algunos dicen que sí, otros que no, pero observamos si están distendidos, si no están distendidos. O sea, eso es re importante también. Eso también es evaluación de enfermería. No, si no toleran bien, si no... No, pero es que ahora mucho, viste, que dan de alta a la tarde. Claro. Pero bueno, ahí observan si están distendidos, si no están distendidos. Si toleraron bien las dietas, obviamente se van a la casa. ¿Sí? ¿Y esa escala de Bristol sirve también? Las características, esa para las características de las heces. Claro, que sí, reingresan porque no recuperaron su tránsito, o es hacer como una evaluación para el Sí, o si el paciente reingresa porque esté constipado, que no haya recuperado bien su ritmo intestinal, todo eso se puede medir con el fiscal. Para ver por dónde andamos, exactamente. Por eso, ir volviendo a lo que me preguntabas, también el tema, bueno, no sé si acá se decía, el tema de los factores de riesgo que tenemos también nosotros tenemos mucho en cuenta, y ante la duda, bueno, hacer un electro, mostrarlo al médico, bueno, el médico verá si pide encima, si no pide, o sea, pero bueno, ¿no? El diagnóstico de enfermería nuestro es lo que iba a decir, hacer diagnóstico diferencial para ver si un abdomen agudo, si un infarto, o qué. Sí, lo que iba a decir es la importancia de que
no pasa nada si se le hace un electro antes de que el médico No, pida, no, No pasa nada. está bien que lo hagan, que vean esto, los signos vitales, que todos tener en cuenta y que ustedes también tienen mucha autonomía para realizar cosas antes de que el médico se les diga. Yo creo que ni un médico se va a enojar porque hagamos de más, todo lo contrario. O sea, Claro, eso ¿o es no? lo ideal, digamos, que un consejo de consulta, que es lo primordial. Siempre la ABC igual en todos lados, ¿no? Tanto la guardia como En el todos lados piso, existe la el ABC. ¿Cómo pasó? ¿Te acordás de un paciente que me había llamado? Era un quirúrgico de trauma. Sí, del doctor Vallejos, era una rodilla y empezó con hematemesis a vomitar sangre antes de ir a real. Claro, como Y tenía una úlcera. Tenía una úlcera, ¿te acordás? Sí, yo lo vi a la mañana y bueno. sí, sí. Pero porque había estado tomando antiinflamatorio en la casa. Tuvo la suerte, digamos. Sí, porque él estaba ya sin vías, sin nada por irse de alta, pero justo, bueno, lo de me llamó por suerte, lo vimos, nada, estamos internados, nos comunicamos y demás, así. Fue para ver un poquito y teníamos. Buenísimo. La doctora Miranda tiene levantada la mano. A ver si, Gabriela, puedes activar tu micrófono y, a ver, te escuchamos. ¿Andan todos? ¿Me escuchan? Sí, No, yo más que nada era como para aportar un poquitito lo que decía Mira con respecto a la pregunta de la clasificación de los pacientes para llamar al médico o no. Yo creo que es importante y que estaría bueno tal vez hacer un protocolo, que lo primero es ver si el paciente está estable o inestable, que eso es lo que va a definir si el médico tiene que subir enseguida o, digamos, si puede esperar que enfermería termine de evaluarlo y demás. Eso es fundamental. Y eso lo hacemos simplemente con los signos vitales, en primer lugar. Si el paciente está hipotenso, está taquicárdico, y le ponemos el collar al perro y tiene el drenaje con sangre, o sea, no vamos a esperar, digamos, que enfermería haga todos los estudios, toda la evaluación. Ya con eso el médico, sea el médico que de piso, de guardia, de terapia, el que esté, tiene que ir automáticamente a evaluar al paciente, no perder tiempo. Ahora, si el paciente está estable, bueno, ahí sí podemos por ahí ver los otros factores. Y con respecto al dolor, también yo propongo que estaría bueno hacer una escala del dolor como para que todos hablen el mismo idioma. Es importantísimo, hay varias escalas del dolor, la más fácil es la EVA, sí, que puntúa el dolor, y en base a eso, más o menos, digamos, tener como puntos precisos, ¿no? Nada, solamente quería decir este aporte. Pero creo que lo más importante es evaluar la estabilidad del paciente. Y en base a eso, se empieza a trabajar. Gracias. bueno, también tenemos en el chat, escribió Pamela Viviana, dice, buenas noches, tengo una pregunta. Cuando el paciente vuelve de quirófano, ¿qué se debe evaluar y observar? Para la enfermería, primero hay que revisar al paciente. Una vez que se lo pasa a la cama, se lo acondiciona, se revisa para empezar el nivel de oxígeno, porque si hace falta ponerle oxígeno. Hay pacientes que vienen de cirugía y vienen ligeramente deprimidos, todos, entonces le ponemos una canulita nasal, eso no necesitamos indicación médica, nosotros la tenemos que manejar. Los signos vitales, si está hipotenso, si está hipertenso, porque a veces también está hipertenso, si está taquicárdico, bueno, todos los signos vitales, ver con qué tipo de drenaje revisar, con qué tipo de drenajes vienen, si tienen drenaje aspirativo, si tienen si tiene mosotor, depende de la cirugía que tenga, el tipo de drenaje que tenga. Si el paciente viene, ahora generalmente salen de la anestesia despiertos los pacientes, entonces tenemos que ver qué nivel de conciencia traen. Esas son las tipo de cosas. Si viene y observar en las primeras horas, bueno, si tiene drenaje, si hay sangrado, si no hay sangrado, y después seguir observando los signos y estar atento a lo que dice el paciente, porque si el paciente te manifiesta dolor y no calma generalmente con los analgésicos tradicionales calman. El paciente no calma, algo está pasando, o sea, si el paciente se pone taquicárdico, se pone hipóxico, atención, ahí está pasando algo. Sí, es muy importante. ¿Cómo hacemos una revisión rápida del paciente? Esto es algo, digamos, artesanal. Yo me guío siempre por el ABC, todos conocemos el ABC, eso es fundamental, siempre tenerlo en cuenta. Y después, cefalocaudal, como dijo Amira. ¿Está de arriba para abajo? ¿Está orientado? ¿Sí? ¿No? ¿Está orientado?
tiene buena ventilación, respira bien, tiene las vías aéreas liberadas, ventila bien, está taquipneico, no está taquipneico, circulación, tensión, frecuencia cardíaca y todo eso, ¿no? El abdomen, si tiene drenaje, si está sangrando, no está sangrando, entonces céfalo-caudal, uno puede hacer rápidamente una evaluación, algo práctico, que a mí me sirve cuando uno ve a un paciente, le haces el escaneo rápido y te das cuenta fácilmente qué es lo que puede estar pasando. El tipo de cirugía también. Obviamente. Por ejemplo, puede ser una operación de cadera, cuando pasan al paciente no pueden usar. Claro, la movilización. Es todo un capítulo el traslado del paciente. Trasladar a los pacientes, es todo un tema. Sí, eso hay que tener cuidado. Totalmente. Cuando tiene un tubo de tórax, lo pinzo, no lo pinzo. Mañana con tubo de tórax. Claro. Hay que tener todo eso protocolizado, que eso es lo que de a poco vamos a ir tratando de caso por caso, ir viendo y cómo nos ponemos de La acuerdo. coloración de la piel también, porque el paciente, pues, si viene con cianosis, ojo, también hay que ver. Es importante ver qué es lo que tiene con suero limpio, viene con analgésicos, si es una dextrosa, porque por ahí ese paciente está. Muchas veces, por mirar al paciente, no miramos, ¿qué tiene? Sí. Entonces, mirar qué tiene, si la sonda vesical viene pinzada o no, si los drenajes están bien puestos. Por ejemplo, acondicionar al paciente, lo primero que nada es mirar todo. Cefalocaudal, como dijo el doctor. Eso se hace bueno. ¿Sí? No, bien, algunos aportes más de la doctora Miranda. Dice, después de las 72 horas de inmovilización ya comienza a disminuir la fuerza muscular. ¿Sí? O sea, agrega que el tema de la inmovilización y la kinesioterapia precoz. Y obviamente la movilización disminuye las complicaciones. Nos sigue diciendo Gabriela. También la kinesiología en pacientes con ARM, aunque sean movimientos pasivos, ayuda a la recuperación posterior. Claro, no quise hablar mucho de eso porque, bueno, ese capítulo de terapia, lo que es asistencia respiratoria, y es largo, ¿verdad? Que lleva mucho cuidado de enfermería. No, pero él hablaba de ARM. Entonces, bueno, son pacientes que llevan mucho cuidado y es un capítulo aparte, o sea, que manejo resto y todo eso. Para enfermería es un capítulo bastante... Bueno, tenemos otro aporte que dice Sandra, nos dice, excelente esta iniciativa donde se puede compartir y unificar criterios. Bueno, esa es la idea, ¿no? Que de a poquito vamos tratando de armar nuestra metodología de trabajo para que todos estén más o menos al tanto y que todos trabajemos para un mismo camino, pues si cada uno hace su caminito, es mucho más difícil la dispersión en el trabajo, ¿no? Bueno, no hay más preguntas, nadie más levantó la mano, así que no, si tienen alguna otra pregunta, porque ya siendo ya van a ser las 8. ¿Cómo? ¿Ahí te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Es muy interesante la pregunta. La preparación prequirúrgica en un paciente que se va a operar de un abdomen agudo tiene que estar ya hecha. Es decir, el paciente ya tiene que estar mínimo controlado en su estado hemodinámico y en su estado respiratorio. Controlar el dolor. Para esto seguramente tiene 1 o 2 días. Debe tener un ayuno correspondiente, porque no puede entrar a una cirugía si no están con un ayuno, y si no, sonda nasogástrica. Entonces el paciente tiene que estar hidratado, descomprimido, pues si es un abdomen agudo obstructivo, bueno, con sonda nasogástrica, sonda vesical, para que el paciente entre a quirófano en el mejor estado posible, ¿sí? Tampoco no vamos a curar, pero obviamente necesitamos que el paciente esté mínimamente con los criterios basales como para poder entrar a quirófano, ¿sí? Es decir, estable hemodinámicamente, con buena hidratación, buena perfusión y buen ritmo de diuresis. Dijo 50 mililitros hora, ¿sí? Es el ritmo mínimo de diuresis. Buena ventilación, ¿sí? O sea, que esté ventilando bien. Seguramente con sonda nasogástrica y sonda vesical, si es un abdomen agudo quirúrgico, seguramente lo va a tener. Muchos pacientes que ya pasaron por terapia, por ahí van a tener una vía central porque se necesita manejar, digamos, el estado hemodinámico mucho más estable, ¿no? Y el laboratorio.
¿sí? Ver el estado de coagulación. Hay muchos pacientes que no están en un estado de coagulación, o sea, están en un estado de coagulación que uno tiene que estar por lo menos al tanto. No, no es una contraindicación absoluta, pero uno tiene que saber si estamos operando la paciente con la insuficiencia hepática severa, tenía una coagulopatía, pero era permisiva, tenía 70% de tiempo de protromina, que era el límite en el que nosotros entramos a operar un paciente. Menos de eso ya es jugarse a que te sangre el paciente. Aún así, la paciente sangró por todo. Lo que tocábamos sangrar. Entonces, claro, pero a esa paciente no le puedes pedir más. Tenía una insuficiencia hepática, entonces mucho más no le íbamos a recuperar, así que uno tiene que tratar de que el paciente llegue a quirófano en la mejor forma posible, ¿sí? Sin tampoco retrasar el procedimiento quirúrgico. Si tienes una peritonitis, tiene materia fecal libre o una peritonitis fecal, lo que sea, entre más retraso, más tiene posibilidades de entrar en un shock séptico. Y el shock séptico en un paciente que no se recupera a tiempo, a veces entra en falla multiorgánica y la mortalidad eleva. Entonces, es un balance entre que él vaya al paciente en el mejor estado posible, pero tampoco retrasar la cirugía. Si vamos a estar 2 días preparando al paciente, se nos muere el séptico. Claro, sí. Ahí levantó la mano el doctor Colombres. Bien. Bueno, el doctor Carlos Martínez Colombres, a ver, si activa su micrófono y lo escuchamos. Bueno, buenas tardes. Saludos a todos. Yo lo que quería es más que todo un aporte que puede servir para las chicas que reciben los pacientes posquirúrgicos inmediatos. No sé si lo hacen habitualmente, pero si de quirófano, las enfermeras de quirófano le pasan las novedades del paciente, cómo sale de cirugía y cómo llega a la sala. Porque si no tienen ese dato importante de cómo el paciente salió de quirófano, para poder evaluar al paciente ante una posible emergencia, no tienen un parámetro contra qué comparar, digamos. Si el paciente ya sale de quirófano taquicárdico, hipotenso, bueno, tienen que estar bien alerta a los drenajes o algo está pasando. Ahora, si el paciente vino lo más bien de quirófano, salió con todos los parámetros vitales bien, y de repente se pone taquicárdico e hipotenso, ya es otra cosa. Entonces, no sé si esa comunicación está de los enfermeros de quirófano con los enfermeros de piso, como para que también se hagan como un briefing y se pasen las novedades, sabiendo, bueno, que el paciente está todo bien o el paciente sale complicado. Y también dentro de otra cosa que para tener en cuenta, que seguramente lo hacen, pero a modo de recordatorio, asegurarse, si bien van a ver todos los signos vitales, que tengan bien permeable las vías, porque ante una emergencia es muy importante tener permeable la vía por si hay que medicarlo. Entonces, eso quería aportar nada más. Muchas gracias, Carlos. Alexis, perdón. Sí, ahí te responden. Si quieres acercarte un poquito, así escuchan transmitiendo. Ahí nomás, cerca de la mira, se escucha bien. Buenas tardes. Seguí hablando, sí. Bueno, en realidad no estaría buena la acotación que usted hace. Realmente no se está haciendo de ir a quirófano, recibir el paciente. Doy un ejemplo, nosotros en el hospital sí lo hacemos, pero acá no. Lo que sí, cuando el paciente sale complicado, comúnmente la jefa de quirófano, que está a la tarde, me llama y me informa como para tener precaución. Pero es por ese determinado paciente que ellos vieron de que estaba complicado o que podría llegar a tener una complicación, para estar atento. Sí, a la mañana es lo mismo, más o menos. O sea, si hay algún paciente complicado, Primero vaya a buscarlo al paciente al quirófano. O sea, se pueden comunicar de cualquier manera. O sea, yo creo que una misma evaluación. que en realidad no podría haber, con la carta.
pase de cuando hay quirófano, para hacer un buen pase desde quirófano al enfermero que está a cargo o que recibe el paciente, tiene que ser personal. ¿Cómo lo hacemos nosotros en el hospital? Nosotros vamos con el paciente, bueno, yo estoy en pediatría, nosotros vamos con el camillero, el paciente pediátrico, al quirófano. Nos reciben en la puerta del quirófano, tenemos pacientes, qué sé yo, Juan Pérez. Pero eso es pediatría. Acá Pero, pero yo estoy hablando que sería lo ideal y lo correcto. Porque si el enfermero de quirófano te llama por teléfono y va a estar ocupada, no recibís nunca esa llamada. Y después el enfermero de quirófano se va a ocupar y no va a estar pendiente al llamarte. Lo ideal es, para implementarlo, es un pase personal. Nosotros, como está haciendo pediatría ahora de acá, que va la enfermera, lo lleva al niño, lo presenta y después va con el camillero a retirar. Eso se está implementando desde hace una semana más o menos en pediatría. Obviamente. No, en terapia, por ejemplo, en hospitales, yo decir, va el médico y el enfermero de cirugía, van a llevar al paciente de la terapia y lo entregan. Y lo recibe el médico y el enfermero en terapia. Eso sí siempre es una ley. Pero para la sala no. Bueno, lo que pasa es que también es complejo acá con la cantidad de cirugía que hay. No, por la mañana. Por eso, vamos. Claro, no. Sí, pero es sido, o sea, está mucho más personal. Sí, claro, pero Chicos, hablemos de a uno porque si no, no se entiende nada. Sí, se necesitaría, obviamente, más personal para que se pueda implementar. De que es bueno el consejo, está bueno, porque acá se está empezando a implementar, no sé si sabían, desde la parte de pediatría, y después va el enfermero con el camillero, y la enfermera de quirófano sale y le hace el pase del paciente. Paciente Pedrito, puede operar apéndice, vía periférica, tiene drenaje, no tiene drenaje. Nosotros particularmente vamos con un saturómetro, le ponemos al niño, pero bueno, eso sería lo ideal, un pase de persona a persona. Vía telefónica es un teléfono descompuesto, o sería un teléfono descompuesto porque estamos en 10.000 actividades y el que está en quirófano también está en 10.000 actividades. Pero Sergio, sería lo ideal. Por eso tenés que tener mucho personal de enfermería porque es la verdad. O sea, por la cantidad y la demanda nosotros que tenemos acá, la cantidad de cirugías que se manejan es muy difícil porque te pasas la mañana subiendo y bajando y quién atiende a los pacientes. Resumiendo, tampoco puede salir. Claro, y vemos la nota. Esa es la pregunta, que se haga un lugar en que Glisa, que sea notas de enfermería de quirófano, donde la persona, obviamente que es mucho más factible, por ejemplo, que tenga una tablet donde el enfermero puede escribir, o sea, no sé, algo que se pueda comunicar. Nosotros en quirófano ahora tenemos a Google, la inteligencia artificial. Quizá a Google se le puede pedir la extensión del enfermero del piso que lo recibe. Son dos cosas que hay que ir pensando porque hacen a la seguridad. Cada vez operamos más y más rápido. Entonces, estas observaciones son esenciales. No, también hay que tener en cuenta que todos los que estamos en quirófano somos la mayoría, somos todos instrumentadores. Eso iba a decir, hay muy pocos enfermeros en quirófano. ¿Cuántos son? Dos creo que hay. A la tarde ninguna. A la tarde no hay enfermero y a la mañana está Jackie. Hablemos de a uno porque si no, no se entiende nada. O sea, son competencias distintas, ¿no? La chica la instrumentadora, la de enfermería. Y a lo del médico y a lo demás. Somos todas instrumentadoras. Yo tengo segundo año de enfermería, no lo terminé, en laborales, pero eso quería decir que éramos todos. Y ustedes de la guardia recién, no. Cuando venimos guardia pasiva, recibimos. Sí, Porque recibimos. de emergencia, digo, Sí, de emergencia sí, yo sé que yo la acompañada. Incluso en las guardias somos los instrumentadores, porque no tenemos. No, sí. Además, tiene muy poquito enfermedad. Llamamos a terapia y subimos con el paciente y subimos con el doctor.
Y si hay que bolsear, nosotros lo hacemos, no tenemos ningún problema en ese sentido. Somos muy eficientes en ese sentido. Pero quería contar eso, que es todo y tengo que aquí. Está bien, está bien. Está bien que se evalúen. Sí, otra cosa que tampoco el paciente nunca se lo pasa, o por lo menos el tiempo que estamos ahí, nunca se lo pasa al paciente como complicado, ¿no? El paciente cuando está más o menos ahí, el doctor siempre lo está revisando, además nunca lo... No, pero a veces en el transcurso, entre que me tuve de cirugía, arriba pasan cosas. No es lo común, pero pasa, no tiene lo que es cirugía. Sí, igual siempre preguntamos, ¿no podemos llamar al caballero? Todavía no. Sí. 100 pasa. Nosotros les podemos sacar que esté bien con el tema de y la vía colocarle oxígeno. Y cuando está bien, consciente, con reflejo, ahí reciben que el doctor no va a pasamos bien. Bueno, leo los últimos aportes del chat. Dice, Jocelyn Muñoz dice, buenas tardes. Para acotar a lo que mencionó anteriormente la licenciada Mira, en la importancia de siempre relacionar el estado actual, en este caso abdomen agudo, y consultar antecedentes médicos previos, por ejemplo, en casos de pancreatitis, en pacientes diabéticos, siempre el cuidado enfermero abocado al mayor control de glucemia, uso correcto de insulina, cambio de dieta, entre otras. Continúa. También pacientes hipertensos que el dolor abdominal puede aumentar valores de tensión arterial, en algunos casos con el manejo del dolor la tensión arterial disminuye, sin utilizar antihipertensivos, solo manejando el dolor. Muy buen aporte. Bueno, había otras manos levantadas, pero ya bajaron. Pero bueno, si alguien más quiere participar, si no, ya vamos viendo alguna otra participación acá en el chat. Ah, Yolanda Carrizo, la doctora Yolanda Carrizo está levantando la mano. Active su micrófono y la escuchamos, doctora. Buenas tardes, saludos, me encantó la presentación. Como abdomen agudo ginecológico, que también entra por guardia, tengo que remarcar que siempre ha sido que sí, me llamaron, hasta que llegué tenían todo hecho. Y un pequeño detalle que me gustaría que no se pierda es que en todo paciente en edad reproductiva, así esté con un método de anticoncepción, se le debe pedir, por favor, la subunidad beta, así como se le pide el coagulograma, el hematocrito, el electrocardiograma, hasta que nosotros llegamos porque encontramos un abdomen agudo hemorrágico. Nos tocó en 2 oportunidades, y creo que una compartimos con el doctor Rogelio, ya no le habían pedido la subunidad beta, yo llegué, la pedí, pero hasta que me llegó el resultado, estábamos en el quirófano y nos encontramos con algo que dijimos, ¿qué es esto? Si la chica estaba ligada, lo llamo al doctor, justo me mandan el informe en ese momento, y sí, era una subunidad beta positiva, en una paciente ligada hacía 13 años, que obviamente el diagnóstico era de verlo y ¿qué es esto? Si estaba ligada. No, sí, se olvidaron de pedir la subunidad beta y hasta que nos llegó nos encontramos con eso. Ante cualquier abdomen agudo hemorrágico de la parte ginecológica en edad reproductiva, con método o sin método, siempre tiene que ir grupo, factor y la subunidad beta, que nos ayudaría un montón a agilizar los tratamientos. Y otra cosita más que también nos quedaba pendiente, era que me pasó hace muy poquito, una señora que venía de guardia en guardia, lunes, martes, me cayó un miércoles en la guardia, la señora de 41 años, obesa, también sin método anticonceptivo, consulta por un dolor abdominal que lógicamente con un peso de aproximadamente 145 kilos. Con la tomografía no se veía nada, con la ecografía se vio un poco como algo
inflamado y la dejamos porque esta señora tenía la particularidad de que tenía prótesis bilateral de cadera, entonces estaba con un tratamiento de dolor muy importante con tramadol, pregabalina, pero cuando yo la fui a ver estaba partida del dolor. Con los que teníamos en la guardia no había nada para pensar que podía ser de origen ginecológico. Sin embargo, por las dudas, la dejamos expectando con un hematocrito seriado y ahí nos damos cuenta que era un abdomen agudo hemorrágico. La señora te tiene que llamar la atención que si tiene alta cantidad de analgesia y vos le tocas la panza y le duele, y aunque no veamos nada, la clínica es soberana. No la mandamos otra vez a la casa. 3 veces consultó en la guardia, con los problemas de una señora de ese tamaño y con muletas por su patología de base. Así que bueno, moraleja de todo esto es que tenemos que ver también el contexto de la paciente. Si la paciente dice, me duele, me duele, me duele, y no tenemos los métodos que nos digan, y bueno, la expectemos. Se ingresó para expectar y nos dimos cuenta, del lunes al jueves me había bajado 5 puntos de hematocrito. Hoy le saqué los puntos, la señora está bárbara, fue al final un endometrioma, que la señora no tenía conocimiento, otra patología más que se le acumula la cantidad de patologías que tiene, pero bueno, es eso el aporte, estar un poquito más atentos a esta parte de si te consultan 3 veces en la guardia y sí, algo le duele, pobre señora. No la hagamos ir, la dejemos, la expectemos y de ahí podemos resolver. Muchas gracias, doctora. Tenemos otros aportes en el chat. El doctor Martínez Colombres dice, hablando de la comunicación entre enfermería de quirófano y de la sala, dice, el reporte puede ser comunicado por el enfermero de quirófano al enfermero que va a recibir el paciente en el piso. Sandra Duonio, a continuación, dice, incluso en el traslado, el paciente puede tener una complicación, vómitos, convulsiones, etc. Y está bueno, dice, que lo acompañe un enfermero. Así que eso es algo a tomar, a apuntar como para ver si se lo puede implementar. Vuelve a decir el doctor Carlos Martínez Colombres, o anotar las novedades importantes en el sistema que le pueda ver el enfermero de piso. Son aportes interesantes que salen de estas discusiones, ¿no? Para que nos pongamos todos de acuerdo de la mejor forma poder trabajar sin sobresaltos y con la mayor seguridad de nuestros pacientes. Sí, creo que nuestro próximo paso tiene que ser tener una UNPA con 2 enfermeros, un enfermero se quede siempre en la UNPA y el otro con el camillero. Creo que ese es nuestro objetivo, no podemos seguir con el quirófano sin sala de recuperación, claro. Como podríamos cerrar este tema. Con espacios disponibles para los fondos, creo que hay que comenzar a tomar decisiones. Y así sería bárbaro, porque no sobrecargas al enfermero de quirófano y tampoco sobrecargas al enfermero de piso que sale a correr. Que tenga que estar subiendo y bajando de resultados. A veces nos complica estar entrando a cada rato en el sistema a ver qué es lo que... La computadora para un montón. ¿Sí? O sea que tampoco sería efectiva la... Sí, por ahí obviamente la vamos a ver. Ahora, si la gente requiere algo urgente, lo vamos a ver dentro de 40 minutos, una hora. Sí. Con suerte. Bueno, tenemos una mano levantada, pero no tiene nombre. Si quiere activar su micrófono, así ya hacemos la última intervención de esta reunión. Hola, buenas noches. No sabía que no salía con nombre. Soy Julieta, instrumentadora de quirófano. Buenas noches a todos. Juli. Nada, más de todo lo que dijeron, excelente.
quería aportar el tema del traslado, del pase de paciente, tanto cuando ingresa como cuando egresa de quirófano. Totalmente de acuerdo que es importante la comunicación. Nos sucede a nosotros cuando recibimos al paciente y llega no en condiciones, con ropa, a veces con anillos y esas cosas. Es importante que el enfermero nos comunique, como nosotros cuando sale de quirófano, o bueno, un enfermero que se haga cargo, como decían mis compañeras, ahí la mayoría somos instrumentadores, son muy pocos los enfermeros que tenemos en quirófano, pero es ideal la comunicación y de boca en boca, porque también es cierto que lo que se anota en las computadoras o en los papeles a veces no nos da el tiempo de leerlo porque el paciente es inmediato y la atención tiene que ser inmediata. Así que también estoy de acuerdo con que se protocolice eso, de que haya un intermediario entre el egreso y el ingreso del paciente a quirófano. Nada más. Gracias, Julieta. De nada, buenas noches. Bueno, damos por concluido la reunión. Creo que ha sido muy productiva. Nos llevamos con muchas cosas. No, Muchas gracias, a amiga. José que colaboró con el PowerPoint. Nos vemos el próximo jueves. Vamos a continuar con abdomen agudo, pero desde el punto de vista de instrumentación quirúrgica. Así que vamos a ver cómo organizamos. Queremos hacer algo que sea práctico para todos, que conozcamos que es una caja que es metal, etc. Podremos ver algunos drenajes, tipos de drenajes, verlos en forma, tocarlos, verlos de qué se trata, cómo son por dentro, etc. Así que bueno, esperamos su participación. Claro, para charlar del tema, ¿sí? Bueno, muchas gracias por su participación. Gracias.